como tiene que ¿Qué ser. viernes? No, no, no. Yo soy siempre muy positivo, no. No Porque tengo es mucho sol. problema. No tengo mucho problema en mi vida, así que siempre ando pum para arriba. Che, mis loquitos, la última clase que fue hace 15 días, creo que a vos te le había dado de tarea unos ejercicios de la bolilla uno. ¿Puede ser? ¿Que tenían que hacer? Sí, Así profe. es. Bueno, quiero que me digan, somos 144 almas en pena, quiero saber quiénes de los 144 tuvieron algún problema. Yo tengo una sola duda, profe, en uno. Uh, si es por eso, estamos hechos. Si es una sola duda, ya, Valentín. En el ejercicio 5, ahí lo estoy buscando para darle bien. Eh, Acá está. Pedí encontrar una temperatura de aumento. Decía, en un laboratorio de prueba de materiales se debe aumentar la temperatura de la muestra en 40 grados. El único termómetro que existe mide en Fahrenheit, siendo la temperatura inicial de la muestra 68,2 grados Fahrenheit. ¿Qué temperatura deberá tener en Fahrenheit una vez se ha producido el aumento requerido? Yo lo había planteado de una forma en el ejercicio. Yo había dicho, bueno, si tengo la temperatura inicial 68,2 grados Fahrenheit y se va a incrementar 40 grados Celsius, ¿por qué no paso esos 40 grados Celsius Fahrenheit y lo sumo? Es lo que Claro, hice y no me da lo mismo. Y claro, yo Me da pensé mucho Exactamente. igual. peor. está bien. Exactamente lo mismo, Pato. Bárbaro, Después bárbaro. vi la fórmula acá, que es la fórmula, en realidad hace lo mismo, hace los 9 quintos por 40 grados, pero nunca le suma los 32 cuando está pasando los 40 grados Celsius No, Fahrenheit. lo que pasa es que yo sé que la guía está hecha de otra forma. Yo les dije un montón de veces que hay muchas formas de plantear ejercicios, no hay una sola, gracias a Dios. ¿Tá? Si no sería un pernazo. Eh, el tema es el siguiente. ¿Tu termómetro en qué mide? Fahrenheit. En En Fahrenheit. Fahrenheit. Y vos medís, vos tenés, ella dice que haces un salto térmico de 40 grados centígrados. Una Sí. variación de T de 40, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Vos tendrías que hacer, vos para hacer eso, vos medís acá, ¿está? ¿Está? Esto es lo que vos tenés. Entonces vos tenés que supuestamente llevar tu medida, y acá tenés la escala en Fahrenheit, yo como lo haría, y acá mi escala en grados centígrados, ¿está bien? Vos lo que haces es, vos estás acá, ¿vale? Estás acá, y vos me haces el cambio de 40, de estos 40 lo pasas, vos esos 40 lo pasas supuestamente a Fahrenheit, ¿está bien? Y se los querés sumar a estos. ¿Está bien lo que haces? Eso es lo que hiciste vos. Sí. Bueno, ahora la pregunta siguiente, también es la siguiente. Vos pasás 40 grados Celsius a Fahrenheit, pero ¿desde qué punto te sumaste los 40? Basándome en el cero. Ah, pero ¿por qué en el cero si a vos Claro. el Fahrenheit tú está en 68? ¿Te das cuenta cuál es la lógica del ejercicio? Sí, ahí entendí. Entonces vos decís, no, maestro, mi termómetro mide esto. A ver, ¿cuánto? Esto es lo que mide mi termómetro. ¿Cuánto de esto son en grados Celsius? Me voy para grados Celsius. Cuando yo obtenga el valor en grados Celsius, ese es mi arranque para mi salto térmico de 40 más 40. Y una vez que yo tengo el lugar de mi salto térmico de 40, me vuelvo al Fahrenheit porque supuestamente mi termómetro mide acá. O sea, lo que usted dice es que yo tendré que haber pasado los 68,2 grados Fahrenheit iniciales a Celsius y de ahí sumarle Claro, los 40 claro, Celsius y porque, pasarlo no a Fahrenheit. claro, porque vos estás acá en realidad. Vos no sabés, Claro, vos decís más 40. Pero más 40 ¿desde dónde? claro, claro. Profe, yo lo que hice ahí fue pasar los 40 grados Celsius a Fahrenheit y Claro, sumarle 68. pero está bien, Toby. Pero ¿cuál es el problema? Vos me haces exactamente lo mismo. Vos únicamente me pasas esto de Fahrenheit a Celsius. Pero vos me tenés que pasar desde qué momento. ¿Desde dónde arranco los 40 eso?
¿De 0? ¿De 10? ¿De 20? ¿De 30? ¿De 40? ¿De dónde? No me decís de dónde vos. Pero ahí le sumo los 68,2, que es de donde inicia. No. Vos los 68,2 son de Fahrenheit, no de Celsius. Claro. Entonces vos tenés que llevar los Fahrenheit a Celsius. A los Celsius sumarle los 40. Y de los, del total, que no sé cuánto da, lo vuelvo a Fahrenheit. Entonces ahí tengo el valor real de Fahrenheit. Ah, bien. ¿Y por qué no podemos llevar el valor de grados Celsius a Fahrenheit y sumárselo directamente? ¿Y si eso es lo que estamos haciendo? No. Vos querés hacer al revés. Claro. Pero lo que pasa es que vos no tenés un termómetro que mida. Grados Celsius, Bien. decís vos. Está bien, vos me decís grados Celsius. ¿Desde qué momento, Juli? Y yo lo que hice fue tomar los grados Fahrenheit, los 68, pero primero pasar los 40 Celsius a Fahrenheit. Bueno, pero es lo mismo que Entonces, hicieron los chicos, Juli. Escúchame. claro, Está bien lo que yo entiendo lo que ustedes quieren hacer. Yo quiero que ustedes me entiendan lo siguiente. Mirá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que los 68 no están. Los 68 no están. Yo digo, bueno, empecé de 0, como decían los chicos. Entonces acá me da más 40. Y más 40 lo paso acá. Eso hiciste vos. Eso hiciste vos. Vos tomaste esto, 40, como si hubiese empezado a contar de 0. sí, Bueno, ahora, ¿pero por qué en vez de hacerlo de 0, yo digo, mira, no vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar de 20. Más 40 del térmico me da 60. Y de 60 lo paso por acá. No, vamos a hacer cosa, lo vamos a pasar de 100 acá. Y menos 40, 140. No, mejor lo hagamos de 150. 150, 190. Vos no tenés un arranque, vos el problema que te falta es que te falta el arranque. Ese arranque te lo da termómetro en Fahrenheit a vos. Entonces vos tenés que pasar primero tu Fahrenheit a Celsius para saber desde qué momento van a empezar a contar los 40 grados. Claro, la fórmula de pasaje de Celsius a Fahrenheit, a ver, claro, de Celsius a Fahrenheit no nos sirve para una variación, sino para la temperatura ya dada. Ahí está. Hay una temperatura dada, por esto vos tenés una variación. El tema de que cuando vos tenés variaciones, para hacer saltos térmicos, se llama, o variaciones térmicas, ¿está bien? Variación térmica o salto térmico, vos tenés que tener un arranque y un final. Y a vos lo que te falta acá es el arranque. Vos sabés que tu variación es de 40, pero vos no tenés ni este dato ni este dato. Entonces, vos este dato sí lo tenés, pero en Fahrenheit. Por eso te vas desde el termómetro al salto inicial, en grados centígrados. En grados centígrados, bien dicho. Después le sumo los 40 y ahí tengo mi salto final. Y de ahí me tengo que volver a medir con mi termómetro. Esa es la lógica de ese ejercicio, o de ese tipo de ejercicio. Por eso también ahí les da, porque el otro día unos chicos me planteaba que ahí tienen, la guía tienen ustedes una relación, una variación de Fahrenheit, una variación de Celsius, que hay una relación de 100 a 180. Una cosa así. Entonces él Sí, toma... 180 sobre 100. Claro, ¿por qué Claro, toma 100? son los 9 quintos. Pero, claro, efectivamente, está. Esa es la relación de 9 quintos. ¿Entendés? Hizo regla de 3 simple, después lo vi y es básicamente hizo regla de Totalmente. 3 simple. Totalmente. Yo de esa forma no lo hice. ¿Por qué? Porque tenés que, como decía Valentín, tenés que acordarte que va el 180 y el 100. Y por ahí ese tipo de cosas te olvidas. Yo siempre, como tengo la fórmula en un de y sé que tengo que usar siempre la misma fórmula, le busco la lógica con eso, para no meter tanto lío dentro de la ensaladera, ¿me entendés? Que sé que al principio por ahí la ensaladera está medio vacía. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? ¿Cómo es que hizo ese ejercicio? Fronte Gastón, Ramiro Franco, Joaquín Grasso. ¿Se entendió, profe? Sí, profe. Sí, ahí lo hice de vuelta y me dio bien. Bueno, papá, listo. Bueno, el otro ejercicio, de todos los 150 que somos, ¿quedó claro? Dígame que no. No el que Sí, ¿no? profe. Si no, Estoy de hecho probándolo Sí, profe. de la forma en que dijo usted ahora. Bueno, de lujo entonces. Bárbaro.
El tema es como yo siempre le digo, el tema de que veo o no de, la verdad que a mí yo no soy muy, muy dramático por el tema que me tiene que dar un resultado y quiero que me dé ese resultado. Nada, los números. Eso se tiene que preocupar el profe de matemáticas, de análisis, de álgebra, a ponerse a contar el pelo en el huevo. Yo quiero que ustedes entiendan la lógica del ejercicio y qué es lo que hace físicamente, por qué se debería o no se debería hacer. Después le podemos meter un dedazo más a la calculadora y es normal. Por eso, como nosotros vamos a tener la ventaja de que vamos a tener los parciales presenciales, entonces nosotros sí nos vamos a poder dedicar a controlar, de decir, bueno, a ver, este ejercicio está mal por esto, este ejercicio está mal por esto, y bueno, y por ahí hay ejercicios que vos tenés todo el desarrollo bien hecho y el resultado no te da ni gancho. Y porque metiste mal, dividiste en vez de multiplicar, multiplicaste después de dividir. Lógicamente que no te voy a poner un 10 felicitado con carita feliz y besito en la oreja, pero por ahí te lleva de los 2,50 a un punto de ese ejercicio tranquilamente porque la lógica o la base del ejercicio está bien hecho. Vamos a conseguir procedimiento, no vamos a conseguir nunca resultado. ¿Estamos? Lo ideal es que tengan resultado. Igual que, les digo como para que no empecemos con este dilema. ¿Por qué a él le pusiste 10 y a mí me pusiste 9? O a mí me pusiste 8. O a mí me pusiste 7 y a mi amigo que hizo lo mismo que yo me pusiste. No empiecen así, porque eso es de llorón. Vos tenés arriba de 6, ya estás promocionado. No te tenés que preocupar si es 6, 7, 8, 9 o 10. No renieguen por un punto. O no renieguen por el chico 10. ¿Está? A nadie le dan una medallita a fin de año porque se sacaron todos 10. Es mentira. Y nadie se fija cuando te recibí cuántos 10 tenés. También es mentira. ¿Estamos? Y los promedios y la mar en coche. Todo lo que sea arriba de 6, totalmente, Joaquín, exactamente. La nota es un 6, el resto es lujo. ¿Estamos? Entonces, relájense con eso. Tienen un 6, ya está, dejen de renegar. ¿Estamos? Porque si no empiezan, tengo mi amiga que se sacó 6 y yo hice lo mismo, me saqué un 10. ¿Por qué a ella no le pone un 6? De última se tiene que quejar a tu amiga, que te queja vos. Bueno, de eso también tengo. Tengo de un lado y tengo del otro. De los dos. Bueno, ¿cuál es el otro que me decían que no entendían? El 8. El 8. ¿Y el 8 qué dice? A ver, no tengo ni idea. Léanle el 8. ¿Qué dice el 8A? Dice, los remaches de aluminio en la construcción de un avión se fabrican más grandes que el agujero en donde van colocados y se enfrían con hielo seco. Si el diámetro del agujero es 4,5 Para. milímetros, sí, El diámetro del agujero. 4,5 milímetros. Eso vamos a hacer yo siempre, yo les digo siempre, vamos a hacer dibujo. Este es el hueco, entonces. El hueco, entonces me decís vos, que es 4,5 milímetros. 4,5 milímetros. ¿Listo? Bárbaro. El hueco es 4,5 milímetros. Este es el hueco de la chapa. Sí. Vamos acá, hueco, chapa. Dale. ¿Qué Seguí leyendo nomás. diámetro debe tener el remache a 23 grados para que su diámetro sea igual al del agujero que está a menos 78 grados? Diámetro, remache a 23 grados, dice. Sí. Sí. Sí, profe. Y después que dice el diámetro del remache de 23 grados y después le decía más. Para que su diámetro sea igual al del agujero que está a menos 78 grados Celsius. O sea que supuestamente este hueco está a menos 78 grados. Para mí, profe, se refiere que Sí. el hueco está, pero para mí es cuando el remache, como que te pregunta que el Bueno, remache, para. ¿qué diámetro tiene que hacer? Ahí está ese, escucha. Hay dos cosas para definir. Que por ahí, creo que ahí es donde surge la confusión. Una cosa es el hueco propiamente dicho y otra cosa es el remache. Entonces, este es el diámetro, el hueco de la chapa. ¿Está bien? Ese es el hueco de la chapa.
el 45. Después voy a tener, vamos a hacer una cosa. No, para que a ver si para que se entienda bien. Vamos a hacer esto. Vamos a dibujar la chapa acá. Y le vamos a hacer dos huecos. Estos huecos, los dos, miden 4,5. 4,5. Esos son chapa y huequitos que van en la chapa. A ver si entendemos qué es lo que hace. Y después voy a poner acá remache y remache. Estos son remache. Este es remache y este es remache. Vamos a buscarlo así, vamos a hacerlo así. Supuestamente, estos son el mismo remache en dos temperaturas distintas. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. sí, sí, profe. Entonces, ahora, ¿cuál sería la lógica del ejercicio? ¿Está? Yo digo, bueno, yo tengo este hueco de remache que mide 4,5 y supuestamente tengo que lograr que un remache entre en ese hueco. ¿Para qué? Y porque voy a tener otra placa igual a esta, para acá, yo le puse acá, tac, 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 línea de puntos. Voy a tener otra chapita igual, con la misma cantidad de huecos, que van a tener que coincidir. Yo voy a tratar de meter el remache 1 y el remache 2, y de esa forma voy a juntar las piezas, para que quede una pieza de dos chapas. Eso es lo que tengo que hacer, ¿sí o no? Y de esa forma lo voy a hacer varias veces y voy a construir todo el fuselaje del avión. ¿Está bien eso? Sí, profe. Sí. Listo. Yo supuestamente para eso significa que yo tengo que tener un remache más grande al que cuando le baje la temperatura, por una cuestión de variación, se va a comprimir el remache, ¿está bien? A una temperatura baja, y cuando yo lo comprimo a una temperatura baja, que en este caso me dice que es, ¿cuánto decía? ¿Menos cuánto? Menos 78. Menos 78. A esa temperatura va a bajar, yo lo voy a poder tirar acá, y lo voy a poder tirar acá, le voy a sacar la temperatura, y automáticamente el remache, ¿qué va a hacer? ¿Se va a ensanchar? ¿Sí o no? Exactamente. Entonces, cuando se ensanche, pop, 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 va a quedar clavada la chapa una con otra. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces yo digo, bueno, ahí está, ¿ves? Este hueco, en realidad, de la chapa no va a cambiar. Profe, perdón, ¿puede repetir lo último? Que no escuché bien, tipo, ¿por qué se Mira, ensancharía? y lo que pasa es que vos cada vez que le bajas la temperatura a un material, lo Sí, se comprimís. achicar. Sí. Claro, cuando lo volves a poner a temperatura normal, lo vuelve a Ah, abrir. ahí está. ¿Está Bien, bien? Entonces se perfecto. comprime y se expande, se comprime y se expande. Es lo que vos haces cuando te hace frío. Vos en el verano, ¿qué haces? En el verano vas y decís, no, maestro, me saco la remera, me saco el short, me quedo de bikini. Y en el invierno, me pongo la remera, me pongo el short, me pongo el bikini, me pongo el tapado, me pongo todo. Todo ¿Sí? bien. Me empiezo a comprimir. Entonces es exactamente lo mismo. Es una cuestión molecular. ¿Está bien? Bien, perfecto, Bueno, gracias. entonces yo digo, yo tengo estos remaches de las chapas, nunca varían. Siempre es el mismo hueco. Perdón, el hueco de la chapa nunca varía. El hueco de la chapa nunca varía. Lo que va a variar es el diámetro del remache. El tema es el siguiente. Yo dije que este se tiene que comprimir cuando tenga una temperatura más chica, está a menos 78. Entonces, lógicamente, acá está la temperatura de 23 grados, creo que de allá arriba, que era la temperatura ambiente, digamos. Yo agarro, saco el remache de la cajita de remache que voy a usar, está a temperatura ambiente, 23 grados y tiene un diámetro. ¿Está bien? Ese diámetro, ¿quién sería? En la fórmula mía es, a ver,
Esa fórmula va a ser D menos D0 igual a alfa por D0, T final menos T inicial. ¿Está bien esa fórmula? Esto que está acá Sí, profe, está bien. es variación de D. De D. D menos D0, alfa D0, T de T. Ahora tenés que saber quién es D, quién es D0, quién es, bueno, alfa sí, porque es una constante. La temperatura final y la temperatura inicial tengo que ver cómo la tomo. Lógicamente, si yo digo que voy a la cajita de remache, saco un remache y está a 23 grados, y después me dice que lo baja a menos 78 grados, que es la del hielo seco, la temperatura inicial es 23. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces yo acá le clavo 23. Menos 78. Entonces acá me da una variación 3, 8, 11, 101. Negativo. Ahora, si me da negativo esta variación, ¿qué significaba? Igual, El profe, ¿no salió al revés? Se contrae. Dice que qué temperatura debe tener a 23 grados si empieza con -78. Claro, yo también lo entendí así. Bueno, ahora, bueno, ahí está. Empecemos de nuevo. Cuando vos sacas el remache de la cajita de remache, ¿a qué temperatura está? 23. Bueno, ¿cuál es la temperatura inicial entonces? Para mí 78 por lo que... Porque, o sea, Claro, pero yo entiendo lo mismo que los chicos, porque, o sea, no sé, capaz estoy entendiendo mal el problema en general, pero para mí es que como que te está contando cómo se hacen los rematches, entonces te dice que van a estar, o sea, en una temperatura inicial a 78 y que cuando se enfrían pasan a 23 y se hace más grande. Y es como ese tamaño es como el que tendrías que No, analizar. no. Pero si está a menos 78, ¿cómo va a decir que se enfría y se pone 23 grados positivos? Se está calentando, no entiendo. Vamos a hacerlo de otra forma. Mira, vamos a hacerlo, vamos a ver, en vez de mirar con las temperaturas, veamos si lo relacionamos con los diámetros. Si este es el diámetro de la chapa, ¿está bien? Si este es el diámetro de la chapa. Y yo tengo que meter el remache ahí. El remache cuando yo lo quiero meter ahí, cuando yo antes de meterlo acá, ¿estaba más grande o más chico? Está más grande. Está más grande. Entonces yo para llevarlo, fíjate vos que dice, en un momento dado el ejercicio dice, el diámetro debe tener el diámetro del remache a 23 grados para que el diámetro sea igual al del agujero a menos 78. ¿Qué diámetro tiene este a menos 78? 4,5. Claro, este remache cuando está frío se achicó, tiene 4,5. El mismo diámetro de la chapa, porque es la única forma que entre. ¿Por qué se pone a menos 78 grados Celsius? Para que Para que entre. pueda entrar. ¿Y por qué no lo puedo poner a menos 24 si uno se ve chica? Porque no se enfría demasiado Porque no es para lo reducir todo mismo. el tamaño. ¿Qué? Porque a menor temperatura el diámetro va a ser más chico todavía. Sí, bueno, pero si es por eso, en vez de poner el diámetro, no sé, por ejemplo, ¿para qué diablo? Si por ejemplo este tornillo es de 4,5, yo el remache, si por ejemplo fuera el 4,5 sería el hueco, y después yo lo puedo poner a 4,6, ponele, porque a este coso en realidad tenía que ser 4,5 y a este lo voy a poner en 4,4. ¿Cómo hago yo? Directamente hubiese puesto este en vez de 4,5, lo hubiese puesto 4,45.
baja un poquito menos la temperatura y no me tengo que ir a menos 78 grados centígrados. Pero va a quedar menos ajustado. ¿Pero por qué si yo lo hice un poquito más grande? Yo lo achiqué un poquito y entro justo. ¿Por qué lo pone a menos 78 y no lo pone a menos 40? Porque, claro, porque la temperatura del hielo seco y hielo que se usa para enfriar aluminio. Sí, bueno, pero ¿por qué? Pero ya está bien, pero ¿por qué menos 78? Porque es la temperatura que se Temperatura necesita para que justa. rompa eso y se achique, para que se pueda achicar. No, cualquier material se va a achicar a una variación de temperatura más chica, o sea. Por el Yo lo pusiera- ejercicio. Porque No, la no, no. condición es que entre en el agujero después de Porque los no es, 25 porque milímetros. no es necesario. No, ¿No no será sería. para que ande de la misma temperatura el remache y la chapa? No, ahora hago una cosa. Fíjense a qué temperatura está un avión a 3000 pies. Por Google, fíjense. Y probablemente menos 78. No, si llega a ser menos 78, te cae. Así nomás te lo digo. Fíjense. ¿Cómo dijo la pregunta, profe? ¿A qué temperatura están ¿A qué los aviones? Menos temperatura 45 grados. ¿Ah? Ah, mira, acá en Google sale a 30.000 pies recién, menos 45 grados. Menos 45 grados. Por eso no lo puedo poner a menos 20. Por eso no lo puedo poner a menos 30. Por eso no lo puedo poner a menos 40. Por eso no lo puedo poner a menos 45. Y tampoco lo puedo poner a menos 50, porque estoy muy cerca de 45. Le tengo que poner una temperatura mucho más lejos, o sea, mucho más abajo de lo que estaría en régimen el avión. Entonces, por eso me voy a casi el doble. De 45 me voy a 80 prácticamente. A menos 80. Cosa que cualquier tipo de variación, por cualquier cosa que pase, nunca voy a estar a menos 78. Porque si estuviera a menos 78, se volverían a achicar los remaches y en pleno vuelo empezarían tup, 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 a salirse todo. ¿O no? Sí, ahora Eso entendí. me el avión. Claro, claro. Claro, maestro, ¿sabe qué? Yo no soy muy amigo de los... Yo cada vez que tengo que subir un avión me meto unas pepas más o menos. No me gusta ni medio. Y eso que sé, que estudio electrónica, que soy electrónico, que sé que tiene 400 controles, tiene 4 o 5 controles por cada uno de los elementos, y así cada vez que subo, me tomo 3 whisky antes de entrar y subo. ¿Entendés? Dice, sí, vos reíste, pero no sabes. Subo y ya empiezo me pepeo de una. Pero cuando esta temperatura normal no se agranda y deja el hueco más grande, no. Por eso esas diferencias tan abismales entre la temperatura de 23, 24, 25 a menos 78. Hay casi 100 grados de pico claro. Bueno, ya que lo saqué un poco de la SGMC. Bueno, empecemos nuevo. Explíquenme ustedes este. Ya está. Yo sé que tengo que chicar el rematch este. Los 4,5 están acá, están acá. Yo sé que acá están sí o sí. Y bueno, profe, queda en la ecuación que usted hizo, queda reemplazar con los valores. Bueno, pero el tema acá era por qué pensaba como 23 y menos 78. ¿Cuál era primero? ¿Cuál era después? Ah, claro. Eso creo que fue lo que no quedó claro. Quiero que lo piensen ustedes. Profe, en el apunte está al revés. Está 23 menos 78. No sé si está mal. Profe, yo lo razoné como que el remache se va a achicar a menos 78 grados, digamos, como que ese sería la temperatura final del remache para que tenga los 4,5 milímetros, digamos, de diámetro. O sea, yo puse temperatura inicial 23 grados centígrados y temperatura final menos 78 grados centígrados, porque se dice que el remache es más grande, entonces se enfría
y para que llegue al diámetro del agujero tiene que tener menos 78 grados centígrados. Bueno, Profe, sí. yo lo tomé como que el diámetro a menos 78 ya lo conocíamos, entonces lo tomé como inicial y el final es la que no conocemos, que es la de 23, con el diámetro a 23. Por eso al revés. Bueno, el resto, Igual. o sea, resumiendo, que alguien me resuma el ejercicio. A ver, Anita Urzagati. No, yo no dije que estuviera mal, estamos analizando el ejercicio. Yo no dije que estuviera mal, ni dije que esto estuviera bien. Yo dije que estábamos analizando el ejercicio. Y no, ustedes no piensen, yo quiero que ustedes piensen, no quiero pensar yo ya lo sé el ejercicio. Lo que tienen que elaborar son ustedes. Ustedes tienen que abrir la cabeza, yo no. Vamos, Anita. Anita, ¿estás viva? Profe, Anita se durmió. Otra de las cosas, yo le digo, un segundo, ¿no? No hace falta, es peor todavía que yo le pregunte y usted no conteste nada, quiere decir que ponen la carita y se van. No me hace falta eso. Yo en el momento que esté el parcial, ya, a usted le faltan 2 clases más y ya van a empezar presencial. Hola, profe. Ah, a miércoles. No, es que 2 clases no, más y porque ustedes fui a empiezan dejar el... ¿Qué? 2 clases más y ustedes empiezan presenciales, 2 clases, 3 clases más ya están presenciales. Después van a tener que ir sí o sí a... Y en el monto del parcial, ya ahí se define quiénes son los que fueron y los que no fueron. Porque cuando uno hace estos plantes, voy a decir, 23, 78, 78, dibujo está mal. Ahí es cuando aprenden. Cuando todos se empiecen a dar cuenta o a pensar en conjunto, que mucho yo a veces les digo, esos grupos de WhatsApp que tienen ustedes, son buenísimos. Porque ustedes tienen que interactuar ahí. Pasa que todavía están medio como figuritos, están largando el engranaje. Entonces después más a fin de año, cuando estemos más adelante, se van a empezar a dar cuenta que la forma es en el grupo. Pone, che, yo hice esto, es un bolazo. Lo que pasa es que ustedes, la adolescencia sí es difícil, yo lo entiendo, y ustedes muchas veces pagan por pertenecer. ¿Qué significa pagar por pertenecer? No quieren meter la pata para que no se me rían, no quiero decir algo desubicado porque se me ríen, no quiero hacer esto porque entonces quiero sí o sí tener que el grupo me acepte o me deje o me rechaza por algo que dije o dejé de hacer. Un bolazo eso. Después cuando uno se hace más grande se da cuenta que cuando te hace más viejo se da cuenta que eso son pamplín. Relájense un poco entre ustedes, ¿estamos? Acá nadie es un genio. Entonces, ustedes en el chat tienen alguna duda, la ponen. Y el que puso la duda, por más que sea un bolazo, la duda es preferir que todas esas dudas parecen bolazo. Yo te puedo asegurar que es duda de no más, de muchísimo más que uno. Dice, ay, para, eso me gusta. Eso me gusta. Pero al final dice el remache se fabrica más grande que el agujero, entonces. Está a 78 o a 23. Ahí está. ¿Hago una pregunta o una? Cambiando un par de pasos, dice el otro. no, justamente estaba hablando con mis compañeros ahí, profe. Porque al final, el remache se fabrica. Y una vez que se fabrica, ¿a qué temperatura está? ¿A A menos 23. 78? No, porque vos O a fíjate que dice, el remache de aluminio en la construcción del avión se fabrica más grande que el agujero. Sí, pero profe, o sea, no importa qué temperatura se fabrica, importa, o sea, la temperatura No, final sería 23 para mí. pero Claro, yo pero para. lo pregunto como para tomar temperatura final e inicial, digo. Claro, lógicamente, pero si a vos te dice que el remache se construye más grande, el remache es más grande. Claro, sí. Entonces 23. A 23, Sí. este remache es más Entonces, grande. No sé cuánto más grande, pero se fabrica más grande. Yo también lo pensé así, profe. Entonces, No, este es inicial y este es de 0.
Porque la distancia... Lo que pasa es que ustedes una vez que definan cuál es la temperatura inicial, van a definir cuál es el diámetro cero. Claro, eso está bien, está bien. ¿Me entendés? Por eso yo le dije primero, veamos lo del diámetro. No, mejor veamos lo de las temperaturas. Pero a vos te está diciendo que el diámetro, que la temperatura es a 23 y se fabrica más grande. Entonces de 0 es más grande. Profe, Sí. y el diámetro final sería a menos 78, que llega a 4,5 para que entre el agujero. Claro. ¿O se reduce más todavía? No. No se reduce más. Yo creo que ahí está la diferencia. Lo que pasa es que te lleva y te trae el ejercicio. Por eso te confunde. El ejercicio te lleva y te trae. Entonces por ahí uno tiene que definir qué es lo que es T1, o sea, o T inicial, o T0 le podemos llamar. T0 le vamos a llamar, a ver si no confundimos, en vez de T inicial, T0 es lo mismo, ¿no es cierto? Es la T de arranque. Sí. Bueno, entonces yo digo, si esto es T0 y esto es T, no sé cuáles son todavía. No voy a poner rótulos todavía. Voy a tratar de hacer el grafiquito acá. Yo digo, el remache se construye más grande que el agujero. ¿El agujero cuánto tiene? 4,5. Listo, entonces el remache cuando quede chiquito para entrar en el agujero, tiene que medir ¿cuánto? 4,5. Listo, 4,5. ¿Está bien? ¿Pero a qué temperatura se pone el remache 4,5? Menos 78. Listo, menos 78. Ya lo tengo definido. Este es mi D grande y este es mi D0. Ahora, a D0, a temperatura T0. Entonces yo acá tengo menos 23 y acá tengo menos 78. Entonces tengo menos 101. Con mi D0, que no la tengo. Con un alfa, que tampoco lo tengo, pero no me calienta. Este tampoco lo tengo. Y este es de 4,5 milímetros. Y mi alfa era 2,4 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. ¿Está bien? Ese es mi alfa. Ahora, ¿tiene lógica? Y sí, porque ahí me dice, yo tengo un remache que lo construyo más grande que el agujero donde va a ir. Y para que cuando yo lo construya tiene que estar a 23 grados. O sea, está más grande a 23 grados. Yo le bajo la temperatura, como es negativo, mi liberación térmica quiere decir que lo comprimo a mi sistema, hacia mi remache lo comprimí, y lo escupo ¡puc! En el hueco que estaba a 4,5. Entonces, una vez que queda ahí y le saco la temperatura de ese remache, el remache que empieza a hacer, se empieza de nuevo a ensanchar a la distancia inicial o al diámetro inicial, que es más grande. Entonces se ¡clup! Y se infla, se clava. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe. Sí. ¿El alfa no es 24 por 10 a la menos 6? Sí, no tengo ni idea. A ver, Juli. Bueno. Es lo mismo. Te voy a matar, Julieta Atala. A ver, Perdón. Julieta Atala Rigoberta Troncosa Frenemta. Escúchame. 2,4 por 10 a la menos 5. Perdón, sí, es verdad. Por 10 a la menos 6. Le paso uno por acá y le sumo uno más acá. ¿Estamos? Pero ese tipo de cosas, por más que yo te voy a matar, ya vas a ver, Juli, la cantidad de veces que ese tipo de errores, que esos son de los que yo les tengo miedo por ahí con física, que ustedes muchas veces no se equivocan en física, se equivocan en matemática. Por eso yo también les digo que yo no soy muy hincha pelota con... No tengo que decir esas cosas. No soy muy molesto con ese tipo de cosas porque quiero que ustedes me demuestren lo que saben de física, no de matemática. Está bien, es como te digo, no te voy a poner 10 felicitados y capaz que te ponga un cartel y que diga Sanguanga, fíjate en esto porque te puede costar la vida en otra materia que te la va a costar y que en el futuro te va a terminar costando. ¿Estamos? Pero en física tal vez no te cueste la vida, ¿entendés? No te voy a poner 10, Juli, pero capaz que te saques el 6 y hay un montón de errores matemáticos. Que te voy a retar porque te voy a llamar, te voy a poner una consigna que diga 6, llamar, fijarte y qué sé yo, para decirte, che, para remarcártelo, mira, Juli estoy porque salté el tema con vos, pero que diga, no, mira, fíjate.
No, tenía que claro. razonar. Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta. Ustedes, cuando vayan a la forma presencial, no es que porque, y uno le agarra desesperación porque a todos nos ha pasado, porque yo también fui estudiante, por más que ustedes creen que no, yo también fui estudiante. Creen que el que termina primero es el que se la sabe, que es un genio. No, hay un montón que entregan primero porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. El famoso que entrega hoja en blanco. Olvídate, ¿sabes cuánto hay de eso? Te entregan los primeros 30, los 30 sí son una máquina. Una máquina son todas hojas en blanco en el que yo ya sé que le tengo que poner 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lógicamente que le pongo 1, no le pongo 2, le pongo 1. Porque un vago que ni siquiera le puso pila, no venga de 1. ¿Ya? Si no sabe nada, no, algo tiene que estudiar, no puede ser tan caretizo. Yo le voy a contar una cosa rápida, así lo saco del tema. Una materia que estaba en quinto año, en mi electrónica no hay mucha gente. Éramos 200 chicos cuando empezamos y cuando yo me recibí éramos 6. Éramos 6 y el curso era de 6 personas. De los mismos 200. Había 9 en total, pero 6 habíamos empezado todos juntos. Y da la casualidad que los 6 éramos un grupo de amigos. No habíamos, yo venía con 2 del colegio secundario y 3 más que eran, no había muchos amigos del primer año y nos quedamos toda la vida haciendo grupos juntos durante los 6 años. Estudiamos mucho, nosotros éramos bastante tragos. Entonces le dábamos más a la carrera. Y no voy a rendir una materia en quinto año, que es una materia que vos la haces y te entregan, empezás a las 2 de la tarde y terminás a las 10 de la noche, porque tenés que hacer diseño. Y vos sabés que yo veía que todo el mundo me dieron lo que tenía que hacer, no entendía, era la primera vez en mi vida, a mí me embucharon una sola vez. Pero era la primera vez en mi vida que yo veía algo que no entendía lo que me estaban preguntando. No sabía qué tenía que hacer. Entonces, cuando uno ya viene acostumbrado que siempre le da, le pega, y proba, medio como que te saca, viste, te deja regulando. No entendía bien qué pasa, pero no lo entendía. No entendía lo que me preguntaba, no entendía qué tenía que hacer. No sabía lo que tenía que hacer. Y yo miraba que todo el mundo escribía, los otros que estaban conmigo escribían. Que habían estudiado todos, habíamos estudiado todos juntos. Y todo el mundo escribía. Yo no podía ni siquiera arrancar. Arrancar. ¿Viste cuando vas a decir, estoy para atrás? Después de un rato me puse más tranquilo, empecé a pensar, ¿viste? ¿Cómo puede ser? Y me puse a hacer un diseño, qué sé yo. Y cuando salimos todos afuera, que eran como 10 y media de la noche, todo el mundo salía y preguntaba, ¿y vos qué hacías? Yo te veía escribir algo, yo me ponía loco, yo hacía figurete porque no sabía qué diablos hacer, porque yo lo veía a ustedes, todos estábamos en la misma, estábamos todos en bola, ¿viste? Pero todo el mundo pensaba que el otro sabía lo que le habían preguntado, porque eran 6 diseños distintos, ninguno era el mismo diseño, todos teníamos que hacer cosas distintas. O sea que no hay forma que te copien ni nada. Y llega un momento que vos te das cuenta que están todos en bola igual que vos. O sea, no es que alguien sepa más o menos. Todos hemos estudiado lo mismo. O sea, está todo ahí. Y ustedes por ahí creen que el resto sabe y ustedes no. Yo les digo que eso no pasa. En la vida real eso no pasa. ¿Está? Todos más o menos saben lo mismo. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Por ahí puede ser que uno se avive mucho más o que haya leído mejor el ejercicio, esté un poco menos nervioso. Creo que ahí es donde radica la diferencia, los nervios, entre unos y otros. Hay gente que puede manejar muchísimo mejor los nervios que otra gente. ¿Está? Bueno, este ejercicio, ¿lo volvemos a explicar? ¿Cuál es la lógica o la entendieron? Era entendido, bro. Bueno, yo al Profe, menos sí. Sí. yo tengo una pregunta porque yo lo había planteado distinto y había hecho una expansión lineal tomando a L inicial como los 4,5 y la variación de temperatura había hecho 23 menos 78 y eso me había Pero dado para. 0,011. Pero para. 23 menos 78. Menos ¿Está menos bien? 78. ¿Cómo? 23 menos 78, o sea, sería bien. 23 más 78. Claro, o sea que te quedaría 101 positivo. Sí. ¿Está bien? Sí. A ver, Cami, perdón, yo me doy, porque le veo que a mí se pone un recuadrito en verde, pero no tengo que ver el nombre para darme cuenta quiénes son. Mira, Cami, la pregunta de la millón es la mía. Esta variación térmica, la fórmula de variación térmica, esta, habíamos dicho que si te daba negativa o te daba positiva, siempre había dos opciones, digamos. Si te daba negativa, se comprime. Y si te da positiva, se expande. Si a vos te dice que el hueco del remache el remache se hace más grande que el hueco,
El remache se hace más grande que el hueco. Dicen que el hueco está a 4,5, pero el remache se hace más grande que el hueco. Quiere decir que cuando yo le baje la temperatura de 23 a 78, este remache va a disminuir en su diámetro. Este se va a hacer más chiquito y va a llegar a 4,5. Ahora, si vos pones de esa forma, vos me estás diciendo que este sistema hace al revés, se expande. Vos cambias, te va a dar lo mismo, pero se expande. O sea, ¿te das cuenta cuál es la diferencia? Vos me tenés que explicar que eso se comprime. Este término me da la compresión de mi material. Y vos me estás diciendo que se expandió. ¿Te das cuenta, Cami, cuál es la diferencia? Sí, sí. Claro, matemáticamente te va a terminar dando, es lo que yo te digo. Sí, es Pero que era eso, que justo me daba el mismo número y yo digo, bueno, por ahí. el martes había otro chico que también me planteó lo mismo. Y yo le decía, y él estaba negado. Yo los entiendo. Y está bueno eso, está bueno que me digan, y está bueno que cuando usted cree que yo me equivoque, me digan, che, loco, te equivocaste, está buenísimo eso. No me molesta para nada. El tema es el siguiente, vos me tenés que explicar a mí físicamente, no matemáticamente. Te estoy diciendo que a mí matemáticamente ni me va ni me viene. Te das cuenta si te da un número más o un número menos. El tema es que físicamente, esto que es el término que me indica si esto se comprime o esto se ensancha, vos este término me lo está dando mal, porque me está dando un resultado positivo y no un resultado negativo en el término. ¿Te das cuenta? Sí, sí. ¿Está? ¿El resto entendió? Pero, Sí, profe, profe. igual, si pones Sí, profe. es menos 78, ahí tendrías que cambiar a la longitud inicial, esa sería 4,5. Por supuesto, tenés que hacer todos los cambios. No, Claro, por aparte eso. tenés que hacer todo. Pero te va a dar bien el resultado. Sí, sí, Por por ahí. eso. Pero por una cuestión matemática, no por una cuestión física. Seba, ¿te das cuenta? Ah, bien, bien. Entonces, como yo te digo, yo te tengo que tomar física, no matemática. Entonces yo le dije, te voy a tomar un ejercicio parecido a esto, le digo en el examen, y más vale que lo hagas con la variación técnica como corresponde, porque no es cuestión de ponerle. Es cuestión de que vos me tenés que decir, físicamente, este remache, este diámetro se achicó porque le bajé la temperatura. Yo ahí entendí el tema. Yo bajé la temperatura. Entonces, cuando yo bajo la temperatura, las cosas se comprimen. Como recién hablábamos con Olivia, me pongo la camperita y no me saco para dejarme la bikini. Simple. Bueno, a ver. Joaquín Ceruti, ¿entendiste algo, Fachero? Santiago Cáfaro, Anael González, Sí, profe. Bruno Virini, Lucía Infante. Sí, profe. Muy bien. Bárbaro. Entonces, terminemos ahí. Váyanse rápidamente a la unidad número 2. Esta sí, la unidad número 2, yo creo que ya le había dicho el otro día, tiene una banda de ejercicios, muchísimos ejercicios, en comparación con todas las otras bolillas. Es más, tiene una barbaridad de ejercicios. Calculen que ustedes juntan la bolilla 3, 4, 5 y 6, creo que no llegan a la bolilla 2, como para que se den una idea, ¿no? Ustedes son del curso 2, 1. Ahí le acabo de mandar 2 hojas que son un resumen teórico de la parte de calorimetría o termodinámica, calorimetría, de la bolilla número 2, que es la parte de calor. ¿Estamos? ¿Qué es lo que quiero que esto que está acá, a esta bolilla, le demos mucha bolilla, valga la redundancia, mucha atención, cualquier duda preguntan. Si entienden esto que vamos a explicar ahora, que no sé qué es, pero nos quedan grabando todavía, si entienden esto que vamos a explicar ahora,
es un golazo. ¿Estamos? Así que quiero que presten mucha atención todos y cualquier duda me van gritando. Creo que la semana pasada habíamos hablado que el calor es ¿qué cosa? Un tipo de Energía. energía, muy bien. La energía, en este caso, que está dada por el calor, se llama energía térmica. Esa energía Profe, térmica. Sí, ¿puedes subir no un se poco ve, la cámara? no se ve. Sí, de allá arriba. El calor está dado por una ecuación, es una energía térmica está dada por una ecuación que es una masa, un calor específico y una variación térmica, que como toda variación térmica es temperatura final menos temperatura inicial de la muestra. ¿Está bien? Esta energía calórica se da en calorías. Yo para llegar a calorías, esto está dado en gramos, el calor específico está tableado, es como un valor constante, una tabla de cada uno de los elementos. Está dado por calorías, gramos, grados centígrados, porque esto va a estar en grados centígrados. Yo puedo simplificar y me van a quedar las calorías. Este calor, fíjense que este es una constante, el calor específico. Y la masa, si yo tengo una cantidad de materia, de material, agua, hielo, lo que sea, esa masa no va a cambiar en la muestra. Va a ser siempre la misma. O sea que cuando yo tengo el valor en gramos de eso también tampoco va a cambiar. Quiere decir que este calor va a variar directamente con respecto a quién. La cambio de temperatura. A la variación de temperatura. Perfecto. Quiere decir que cada vez que yo le toque la temperatura a esta ecuación, automáticamente, como este y este no van a variar, ¡tac!, me cambia las calorías. ¿Está bien? Perdón, profe, ¿qué dice al lado de calorías? ¿Caloría menos? Abajo. Caloría igual. Ah, igual. Digamos, este calor específico está dado por calorías sobre grados centígrados por gramos por grado centígrado y la temperatura lo tomo en grados centígrados. Por eso lo utilizo, como esto es un coeficiente, los coeficientes están dados en las fórmulas como para poder acomodar la fórmula en función de sus unidades. ¿Está? Perfecto, gracias. Dale, Sandy. Bueno, entonces, como venía diciendo, cada vez que yo hago una variación de temperatura, automáticamente me va a cambiar la cantidad de calor. Este calor específico que yo tengo acá varía en función al material. O puede ser que sea el mismo elemento, como por ejemplo agua, pero el agua tiene 3 calores específicos. Puedes decir, bueno, pero no me dijiste que definía cada uno de esos elementos. ¿Para qué me dijiste que tiene 3? ¿Por qué el agua tiene 3? Y porque el agua es código. Calor específico del agua líquida, calor específico del hielo y calor específico del vapor de agua. Normalmente le ponemos calor específico del hielo, calor específico del agua propiamente dicha y calor específico del vapor. No le ponemos vapor de agua y nada cuando hacemos el forno, ¿está? Pero le vamos a poner acá L y vapor de agua como para que la vayan enganchando. El calor específico del hielo, yo lo tomo como 0,55. 0,55 calorías, gramos por grado centígrado. El calor específico del agua líquida es 1. Lógicamente, calorías, gramos, grado centígrado. Y el calor específico del vapor, 0,2. Calorías, gramos, por grado centígrado. ¿Está? Estos son los únicos calores específicos que en un examen no te van a dar. ¿Por qué? Ah, muy bien, ahí me había contestado uno de los chicos por el estado del agua. Perfecto. Bueno, exactamente por eso. El estado del agua, como tengo 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, tiene 3 calores específicos distintos. ¿Está bien? En un mismo ejercicio puede ser que yo tenga que utilizar
3 estados distintos de la misma materia. ¿Tá? En este caso del agua. Profe, Bueno. ¿el primer calor específico del agua de qué es? ¿Es una H, lo que tiene ahí? De hielo. Del hielo. ¿Una Eso H, está una todo L y abajo? del vapor. Bien. Bueno, estos son los únicos 3 que no te lo van a dar normalmente, porque si no sabes, los 3 están muy largos. ¿Tá? Digo, para que si van a rendir a algún otro lado, no se lo van a dar. ¿Tá? Bueno, yo ahí la hojita esa que está todo, hay un resumen teórico y aparte están todas estas cosas. Hay una equivalencia entre calorías y joule, porque el joule también es un tipo de energía, entonces hay muchos ejercicios que te dicen, quiero que me des en joule la respuesta. Bueno, 486 o 484, 486 es el valor que se utiliza. ¿Estamos? Profe, una consulta. Acá en una tabla que nos dio el profe del teórico, dice que el calor específico del vapor es 0,48. Bueno, yo acabo de decir recién, Seba, que estos son los valores que vamos a tomar nosotros. Ah, bien, bien. Lo del teórico no hace la guía de práctica el jefe de teórico. Porque si vos querés hacer con esos valores de 0,48 la guía práctica esta, no te va a dar ningún ejercicio ni por casualidad. ¿Estamos? El teórico, Profe. el del teórico. ¿Me puede decir el del hielo? No llego a leer cuánto es. El del hielo 0,55. Listo. Pero está en la hojita esa que Gracias. yo te mandé en el grupo. Fíjate en el grupo, te mandé una foto, está todo ahí. Ah, listo, listo. Como esa foto usted la tiene que transcribir en una hoja de ustedes para poder estudiar, entonces les va a venir como anillo al dedo. Para eso se los hago en hoja y no se los pongo en un PDF. Porque si se los pongo en un PDF y se los mando por PDF, ¿te das cuenta? Lo imprimen, pero no lo copian. ¿Estamos? Yo quiero que lo copien, cosas que de paso ya van estudiando. ¿Estamos? Profe, una pregunta. ¿El del sólido es 0,55? Sí, el de hielo. Sí. El del hielo. Bien, gracias. Bueno, entonces hasta ahí vemos que el calor depende directamente, en esta ecuación, directamente de la temperatura. Con esto lo vamos a borrar y vamos a hacer, como me gusta a mí así grafiquita, yo soy muy grafiqueti. Vamos a hacer una grafiquena acá. Bueno, ahí está. A esta creo que le habían puesto A. En la hoja B ya vamos a controlarla porque la verdad que no me acuerdo. B, E, I. Yo lo voy a controlar porque la verdad que por ahí pongo letra, por ahí pongo número y me hablo. No, tal cual. Bueno, vale. Esta es la gráfica de cómo viaja una cierta cantidad de masa de agua en sus 3 estados por una gráfica cartesiana que está dado en temperatura. Y yo acá le puse tiempo a la hoja de ustedes, pero sería tiempo caloría, en realidad. En realidad sería tiempo, sería caloría, no sería tiempo. ¿Por qué le puse tiempo a esta gráfica? Para que se den cuenta que no es en el mismo momento todo, sino que va cambiando el momento. Y a su vez cambia el momento en función de la cantidad de calorías que va absorbiendo, que va tirando. Nada más que por eso. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces yo digo, ¿cómo voy a entender esta gráfica en función de mi fórmula? Mira, yo estoy a menos 20. ¿Estamos? Le puse menos 20. Voy a puesto menos 40, menos 3 o menos 2. Es lo mismo. Le pongo un valor abajo de 0 negativo. ¿Está bien? Yo lo pongo menos 20. ¿Está bien? Y le sumo 5 de temperatura. O sea, le voy a poner acá. Calor igual a masa 1. ¿Calor específico del hielo cuál es? 0,55. Perfecto, 0,55. Y le voy a poner temperatura inicial menos 20. ¿Está bien? Sí. Y la temperatura final le voy a poner, no sé, 8. Menos 8. Menos 8.
¿Qué resultado me da? 12. 2. Vamos solamente a controlar esto. Acá no le den bono. Porque total es una multiplicación. Puedo tener lo que sea de este lado. ¿Me das cuenta? Como yo sí digo que este valor no va a variar y este valor no va a variar por ahora. Y solamente va a depender de este mocito, que es la variación de temperatura, de este pedacito de la ecuación. Le voy a dar bolilla solamente a este pedacito de la ecuación. Acá me queda menos 2. ¿O no? O más 12. Positivo. Menos. 12 positivo. 12 positivo. Bueno. Entonces, yo miro la fórmula eso, o miro el término este, digo, a ver, loco, subió de menos 12, de menos 20 a menos 8. Y acá me da 12, sí. Literalmente, la resta me da esto, 12 positivo. Pero si era todo negativo, estoy acá abajo del 0. Y acá sigue siendo todo tuto, está todo frío. ¿Por qué diablo me queda 12 positivo? O sea que aumentó la temperatura, pero sigue estando negativo. ¿Eso se puede dar? Sí, maestro, ¿por qué no se lo puede dar? Yo, lógicamente, como dice Joaquín acá, me va a dar que las calorías estas son positivas y yo le estoy agregando a esta cantidad de masa, que es 1, calor, y eleva la temperatura, pero eleva la temperatura a menos 8. Lógicamente que menos 8 es una temperatura mucho más elevada que menos 20. Entonces tiene lógica. Yo le subí 12 grados, aumenté la cantidad de calor, y entonces mi curva se va hacia arriba, mira. Voy para allá. Y cada vez que yo le bajaría acá 1 grado más, y le ponga acá, por ejemplo, en vez de ser 12, acá sea 15, ¿está? Esto sea 15. Cuando este sea 15, acá va a estar en 5 o a menos 5, ¿o no? Acá va a ser más 12, acá va a ser más 15. ¿Está bien eso? Lo que hice, le puse 5 en vez de acá de ponerle 8 y me queda más 15. ¿Está bien eso? Sí, profe. Bueno. Y volví a subir. Entonces, lógicamente, esta ecuación condice con mi gráfico cartesiano que dice que cada vez que yo maneje la temperatura en forma ascendente, o sea que mi temperatura aumente, tengo cambios de temperatura positivos, ¿está bien? Mi temperatura va a hacer que mis calorías aumenten. Pero voy a seguir estando en qué estado acá. ¿Sólido? Estado sólido. Sólido. Voy a seguir teniendo hielo. Entonces, como para yo poder entender esto, le voy a dibujar acá al lado hielitos, cubitos de hielo. ¿Estamos bien? Voy a dibujar 5 cubitos de hielo. 5, 6, maneje 5. 5 cubitos de hielo. ¿Está bien? Acá tengo 5 cubitos de hielo en esta posición de menos 20. Todos estos cubitos de hielo están a menos 20 grados. Pero cuando yo estoy acá en 5, o en menos 5 en realidad, menos 5, perdón, voy a tener 5 cubitos de hielo a menos 5, pero va a ser hielo. ¿Está bien? Ahí tengo algo de líquido. No. No. Tengo todo hielo. Bueno, así que quiere decir que en toda esta curva que está acá, todo va a ser hielo. Siempre 5 cubitos. Vamos a hacer de cuenta que estos 5 cubitos representan la masa mía, el 1. ¿Está bien? Como para que yo tenga noción de lo que estoy hablando. ¿Se entiende eso, no? O sea que siempre va a ser la misma cantidad de masa, y esta masa la representé con 5 cubitos de hielo. Cuando yo tengo en este valor acá, y ahí donde fabrica, acá presten atención. Cuando yo estoy en este punto, ¿cuántos cubitos de hielo tengo? 5. Muy bien, 5 cubitos de hielo. ¿Cómo voy a poner 5 cubitos de hielo? Y acá presten atención. Ahora la pregunta mía del millón es ¿cuántos cubitos de hielo voy a tener acá? ¿A dónde, profe? Disculpe. Acá. 2,5. Vamos a hacer, para no hacer 2,5, vamos a hacer
3 y 2, ¿te parece? Ahora el tema, tengo 3 hielos, ¿y los otros 2 qué son? Agua. Muy bien, Líquido. agua. Al agua yo lo voy a representar con un triangulito. Porque si le hago vasito van a quedar rectangular y estoy haciendo cuadrado y más de pelo. Pero voy a representar el agua nada más que con un triangulito. El vasito de agua lo voy a representar con un triángulo. Acá le voy a clavar 2 triángulos. Y cuando estoy acá, en C, Y todo triangulitos. Todo triangulito. bien, todo triangulito, perfecto. Muy bien, gente. Hermoso. Todo triangulito. Ahora la pregunta del millón es la mía, es la siguiente. Yo acá tengo 5 cubitos de hielo, acá tengo 3 y 2 de agua, y acá tengo 5 de agua. Ahora la pregunta es, ¿a qué temperatura? 0. Todo la misma. Toda la misma. ¿Cómo sé que toda la misma? Y, maestro, si yo leo el eje cartesiano y me dice que estoy a 0, y acá estoy en la misma línea de acción, en el valor de las X, al mismo lugar, el eje cartesiano significa que todo lo que esté ahí tiene 0 grados, porque no vario en la curva, sino que vario en X. ¿Está bien eso, no es cierto? ¿Eso se entiende? Sí, sí. Bueno, ahora la ¿Podría pregunta... volver a repetir? ¿Quién fue el que preguntó? Yo. Si es que podría Laurita, volver a repetir. escuchan. ¿Qué hace Laura? Escuchen un segundo. Yo acá estoy a 0. Fíjate, si yo veo mi curva, empieza en 0 acá, 0 grados centígrados dice acá, y acá 100. 0 grados centígrados tengo acá, y yo voy viajando con mi curva, y llego a este punto C, pero sigo estando en 0. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Sí, sí, Quiere sí. decir que mi temperatura no varía, Laura. Perfecto. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Pero los chicos me decían, y ahí donde creo que ahí viene la parte más interesante, los chicos me decían recién, que yo acá en esta posición tenía 5 cubitos de hielo, en esta posición tenía 3 cubitos de hielo, 2 de agua, y en esta posición tenía toda agua. Todo vaso de agua, pero todo a 0. Ahora el tema es el siguiente, ¿acá hay variación de calor? No. Está en la misma temperatura. Para. Vos lo acabas de decir. Estoy a la misma temperatura. La pregunta mía fue... Ah, sí. Estoy a la Aumentan misma... las calorías. Pero entonces, ¿cómo puede ser si aumentan las calorías? Si ya la fórmula mía dice que la única forma que aumente las calorías es esto y esto constante es que le varía la temperatura. Ya que la temperatura no me varía. Porque usa las calorías para cambiar de estado. Ah, entonces vos sos un turrón, Javier, porque no me dijiste que había otra fórmula de calor. Hay una fórmula de calor que dice que las calorías son iguales a las masas por una constante que se llama H de fusión o H de vaporización. Esta ecuación de calorías modifica su caloría, pero no en función de la temperatura, sino unos valores constantes. Esos valores constantes, esos H de fusión o H de vaporización, es la cantidad de calorías que me hacen falta para cambiar de estado 1 gramo en masa de la materia. O sea que mi H de fusión o mi H de vaporización están dados en función a 80 o a 540, sea el de fusión o sea el de vaporización, calorías por gramo, calorías por gramo. Quiere decir que cuando yo estoy en esta parte de la gráfica donde mi curva está planchada sobre el eje de las X, tengo cambios de calorías porque se notan que acá tengo un sólido, acá tengo sólido y líquido, y acá tengo totalmente líquido. O sea que algo pasó en ese espacio de tiempo, cambiaron las calorías, pero no en función a la temperatura, porque la temperatura no varía. Cambian en función a estos dos mocitos. Lógicamente, en este tramo de la curva voy a utilizar el 80 porque va de sólido a líquido, y en este tramo de la curva de D a E voy a cambiar por HB, que es 540, que es el coeficiente que me cambia de estado el líquido a vapor. Profe, ¿qué dice la fórmula Q igual M por HF o HB? HB, claro. Masa
La masa tiene que estar siempre, eso no lo va a cambiar. Lo que vos no modificas, fíjate vos, Valen, que la masa tuya, que eran 5 cubitos de hielo, que representaban 1 gramo, acá eran 3 cubitos de hielo y 2 vasitos, pero siguen representando 1 gramo, y acá eran 5 vasos que siguen representando 1 gramo. Yo la cantidad de elementos los cambié de estado, se los pasé de sólido a líquido, pero nunca cambié la cantidad de las unidades, siempre fueron 5. 5. Claro. 5. O sea, mi masa no me varía. Este bichito de acá no varía. A mí me varía este solo. Este o este, por eso pongo O, va a ir uno u otro en función si estoy de sólido a líquido o de líquido a vapor. Ay, para que se puso ahí en el chat. Dice, y cambia el calor específico mientras cambia el estado, ¿no? Claro, cambia el calor específico. Fíjate que en la fórmula esto tampoco está el calor específico. Profe, ¿en HF es 80 calorías sobre segundo? Sobre gramos. Ah, sobre gramos. Profe, nosotros lo vimos en el teórico como calor latente o oculto de transformación. Claro. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. El tema es el siguiente. Donde acá, dependiendo si absorbe o cede, tiene un signo positivo o negativo. Claro, ¿qué pasa? Yo fíjate que la curva yo acá fui... ¿Quién es que está hablando? Lanfranco. Escúchame, Lanfranco. El tema viene así. Vos fíjate que yo las flechitas las puse hacia arriba acá. Y siempre me fui trasladando a más calorías. Por eso los tomo en positivo. ¿Qué sucede cuando yo tengo que representar físicamente que en vez de irse de líquido a vapor o de sólido a líquido va al revés? Va de líquido a sólido, va al revés, que puede pasar tranquilamente. Es el mismo coeficiente y solamente le cambio acá el signo. Y cuando yo le cambio el signo, significa que va cediendo calorías al mes. Sí, profe. 540 dice. Todavía. En la hojita esa que te di, Toby, está todo. Está todo, no es que no esté. Está todo eso que yo escribí, está todo. Es más, dice ahí, por ejemplo, si es de condensación, que es esto, es menos 540 y tiene un recuadro y dice, ojo, marcado como para que no se vayan a olvidar de eso. ¿Estamos? Bueno, a esto, de cómo fui subiendo, ¿se entendió? Yo a esto, a este pedazo de la curva, en el que la curva, la cantidad de calor depende de la temperatura, yo le digo calores sensibles. ¿Sensibles a quién? A la temperatura. ¿Está bien? Y a estos pedacitos de acá, donde no depende de la temperatura, le digo calores latentes. Porque está latente a cambiar de estado. Y una vez que cambie de estado, o sea, que llegue acá, que todo sea agua cero, si yo le sigo agregando calorías, automáticamente va a empezar a levantar la temperatura. O si yo empiezo a levantar la temperatura, automáticamente van a empezar a cambiar las calorías. ¿Está bien? En función de qué se haga primero. Claro, cómo esté el ejercicio, Fede. Claro, sí. ¿Qué te digan el ejercicio? El tema es, ¿todos entendieron? Yo les digo que esto, por más que parezca fácil para algunos, es lo más importante. Si ustedes entienden esto, lo demás son ejercicios, son horas de sentado. Así que si no entendió alguien, volvemos a hacer la gráfica, la hacemos no con tantas partes, sino con esta parte sola, la vamos a explicar y chao. Lo hacemos más Profesor, una lindo. pregunta. Sí, papá. Puede ser que recién dijo usted como si fueran en camino al revés, digamos, o sea que pase del líquido al sólido a la misma temperatura, ¿eso es posible? Claro. Acá, paso así, mirá. Hago así. Sí, pero atrás con la figura. Si yo estoy acá, todo líquido. Yo vengo con líquido, mirá. Vengo con líquido a 80 grados. Sí. Y le empiezo a bajar la temperatura. Va a llegar un momento que este líquido va a estar 0 grados. Va a ser todo líquido. Y acá va a variar la temperatura de 80 a 0.
78, 50, 40, 20, 0. Bajé la temperatura. O sea que en todo este tramo de curva, al igual que en este tramo de curva, va a variar la temperatura y me va a variar el calor. ¿Está bien? Fíjate que si yo le pongo 80 acá, que es mi temperatura inicial, y acá le pongo 0, que es mi temperatura final, ¿cuánto me da el resultado? Tengo 0 de un lado y menos 80 del otro. Tengo 80 de un lado y 0 del otro. Menos 80. Menos 80. Quiere decir que yo, cuando le digo menos 80, estoy cediendo calorías. Se la estoy tirando a alguien más. No me interesa quién en este caso. Se la tiro acá. ¿Te das cuenta? Le cedí calorías. O sea que toda mi masa perdió calorías. Lo represento por ese menos 80. Pero una vez que yo llegue acá, voy a cambiar mi estado de líquido a sólido, de líquido a sólido, porque voy a seguir bajando mis calorías y lo voy a cambiar de estado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago yo para representar que voy hacia acá, que voy de líquido a sólido? Le pongo acá menos 80, la fórmula esta. Y entonces ese resultado menos 80 me sigue dando resultado negativo de calorías. Me queda resultado negativo porque es menos 80 acá y la masa, que va a ser siempre la misma, me va a quedar menos 80. Ese menos lo que sea en calorías, en este caso menos 80 porque es un gramo, significa que la curva viene a solidificar. Se viene para este lado la curva. Va de líquido a hielo, a sólido. ¿Te das cuenta? Sí, entiendo. ¿El resto? Profe, y de líquido a gas pasaba lo mismo. Si iba de líquido a gas era positivo, si no negativo. Tal cual, Lauti. Exactamente eso. ¿Eso se entendió? Sí, profe. ¿Todo el mundo lo entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. A ver, Circa, Tania Marcela, Suárez, Emilio Fabricio, Blanco Andrés. Sí, profe. De Lujete Manoli. Si ya entendieron esto, ya son casi ingenieros. Ya está. Ya estamos full. A ver, para, ¿qué dijo? Ay, que me le puse. Creo que se me cortó cuando... Ay, para. Se me cortó cuando... ¿Quién fue el que puso? Se me cortó cuando explicó... A ver. Gastón, se me cortó cuando explicó el pasaje de líquido a sólido. Mira, Gastón, el tema viene así. Yo estoy acá en líquido y me voy a sólido. Pero fíjate que como está planchada la curva, no tengo ningún cambio de temperatura. Si no tengo ningún cambio de temperatura, tengo que utilizar la fórmula de calor que me representa los calores latentes. Y ese calor latente está representado por el coeficiente H de fusión. ¿Estamos? Y H de fusión puede ser positivo o negativo si es que voy de sólido a líquido positivo y si voy de líquido a sólido negativo. Como yo voy a ir de líquido a sólido, entonces quiere decir que yo le estoy cediendo calorías a alguien. Esa cesión de calorías es por el signo negativo. Yo así me doy cuenta, cuando veo un número que dice, estas son menos 80 calorías, significa que esas calorías son cedidas. Se las entregaste a alguien. ¿A quién? Bueno, en este caso hay un solo elemento. O sea que se habrán ido al ambiente. ¿Está bien? Pero cuando hay varios elementos, unas ceden a otros. Unos elementos le ceden a otros esas calorías. ¿Está bien? En este caso en particular, dice que no te dice aquí otro elemento, entonces yo digo, bueno, se ceda. Bien, se fueron, se perdieron. Pero tengo que explicar que se perdieron, porque van a bajar acá su estado de líquido a sólido. Ese sólido y ese líquido, este paso está dado por esta fórmula. ¿Entendiste, Gastón? Profe, yo no entendí lo de los signos, ¿lo puede repetir? Sí, papá. El signo es la forma de representar, si vos tenés calorías negativas, hay dos formas, una fórmula es una fórmula lineal, en la que tenés una resta y después todo demás son multiplicaciones, en este caso. ¿Está bien? Entonces acá, a ver, no tengo nada de fibra, ¿no? No sabes que si le digo pedir otra me va a sacar patada. A ver, pero un gallo, quería preguntarle a otra cría si tenía algo.
Le saqué como 3, calculo que alguno va a andar. Sí. ¿Ya tendrán matas entre ustedes ahí? Ahí está, ahí está. Bien, listo. Esta fórmula es una ecuación lineal donde son todas multiplicaciones y solamente acá, este pedacito de la fórmula me va a dar, como es una resta, ¿está bien? Me va a dar valores positivos o negativos y ese valor positivo o negativo de este término me va a dar que esta ecuación sea positivo o negativa, el calor sea positivo o negativo. Si ese calor, o sea, la resolución de esta ecuación lineal en función de la temperatura, que es el único que me da un signo, es negativo, quiere decir que toda la masa esta le cede calor a alguien, o sea, le da calorías a alguien. Y si este calor es positivo, significa que esta masa le está chupando calor a alguien. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando, eso siempre y cuando dependa de la temperatura? Pero nosotros dijimos recién de que hay partes en la curva, ¿está bien?, de calor, en la que yo no dependo de la temperatura. Por eso yo digo que esos pedacitos, ya hay cambios de calor. No depende de la temperatura, pero sí hay cambios de calor. ¿Qué sucede? Yo tengo que representar ese cambio de calor. Y lo represento en función a una fórmula que dice que el calor es igual a la masa, no va a variar, por el H de fusión en este caso. Ese H de fusión, si es positivo, ¿te das cuenta? Se da diciendo que te está cambiando de estado sólido a líquido si este calor es positivo. Por ende, la única forma, como la masa no puede ser negativa, la única forma es que el signo este te lo dé esta constante, este coeficiente. ¿Qué sucede si ese coeficiente pasa de líquido a sólido? Es negativo. Por ende, si la masa no puede cambiar, el único que te puede definir que pase de líquido a sólido para que estas calorías sean negativas es este mozo. Entonces este coeficiente, cuando produce este efecto de líquido sólido, lo represento con menos 80. O más 80 si es la situación contraria o inversa. Lo mismo pasa con el vapor. ¿Se entendió? ¿Nico? Sí, profe. Bueno, Ignacio. Sí, y ahí el calor, digamos, ¿qué valor tendría? ¿Siempre positivo? No. No, dependiendo de la transición de estado que vos hagas. Claro, si va de sólido a líquido, es positivo. Este calor te va a dar positivo. Claro. Pero si va del líquido a sólido, es negativo la resolución. Porque te dan el signo ese, por eso cambia el signo. Vos tenés que, escúchame, vos tenés que tratar de representar el efecto físico matemáticamente para que todo el mundo lo entienda. Si yo digo, yo te veo un ejercicio, por ejemplo, y dice, menos 80 calorías, yo sé que lo que haya producido menos 80 calorías, se dio calorías a alguien. Le dio calorías a alguien. Porque yo ya, no me hace falta ni que me lo pongas a mí. Yo ya, bueno, pusiste en menos 80, ya está. Yo ya sé que se dio. Y sin embargo, me puede poner 80 calorías cedidas y es lo mismo que hubiese puesto menos 80. ¿Te das cuenta? Claro, sí. Yo tengo que representar físicamente el efecto, pero en la parte matemática. En la parte matemática, como no puedo poner cedido calorías, le tengo que clavar el ciclo, para que vos te des cuenta. Claro. En la fórmula vos no ves una fórmula Sí, lineal. o sea que si, por ejemplo, el HF es positivo, el calor va a ser positivo, y si es negativo, el calor va a ser negativo. Totalmente. Y sí, porque es una fórmula lineal. El signo te lo da ese. La única Bien. diferencia es que vos tenés que saber que cuando hay calor positivo, ¿está bien? Te está absorbiendo calor. Y cuando hay calor negativo, se lo está dando a alguien. Bien. Y profe, si pasa de líquido a gaseoso, sería Exactamente lo mismo, pero la diferencia es que vos en vez de usar 80, usas 540. sería más 540. Sí es.
del líquido a gaseoso, más 540. Si es de gaseoso a líquido, menos 540. Gracias, profe. Bueno. Iba a decir algo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 1 de la guía. ¿Está? Vamos a hacer el ejercicio número 1 de la guía para que traten de entender lo que estamos haciendo. Con un ejercicio y después ustedes van a tratar de hacer el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el 7, todos juntos. Rápido, váyanse al 1. Y léanlo, por fin, yo voy anotando los datos. Dos, 1 sería. Lean el ejercicio y yo voy anotando datos. ¿El que dice un estudiante mezcla, profe? El 2-1, no tengo ni idea yo. Sí, sí, es ese. Bueno, Sí, es con ese. cualquiera es lo mismo. Si me te diga uno para que no sea tan complicado y usted no se amargue, nada más. Léame uno, yo lo hago y yo se los hago. Cualquiera. Un estudiante mezcla 1 litro de agua a Para un cachito, 40... para un cachito, para un cachito. Entonces, lo primero que me dice que hay agua. ¿Está? Yo escuché que decía que había agua, listo, toma. Yo voy a poner acá agua. Agua, listo. Bárbaro, agua. Diga, 1 litro de agua, perdón. Entonces voy a poner acá volumen y bueno, litro, vamos. 1 litro de agua a 40 grados centígrados. Listo, temperatura inicial, 40 grados centígrados. Dale. Profe, ¿puedes subir un poquito más la cámara? Sí, estoy anotando los datos, no más loco. Estoy poniendo agua, pongo volumen 1 litro y temperatura inicial 40 grados centígrados. Dale. Calor específico del agua, porque estoy trabajando con agua, ¿cuánto era? 1. 1. Muy bien. Listo, vamos con el otro. Mezcla 1 litro de agua a 40 grados centígrados con 1 litro de alcohol etílico a 20 grados ¿Listo? centígrados. Entonces tengo un etil, hago la misma llavecita, 1 litro de alcohol etil, 1 litro de volumen, calor específico del alcohol, 0,58. 0,58 y temperatura inicial 20 grados. 20 grados. Listo. Bárbaro. ¿Qué otra cosa dicen? Suponiendo que no hay pérdida de calor debido al contacto con el recipiente ni al medio ambiente, indica cuál es la temperatura final de la mezcla. Bueno. Esto no lo vimos. Perdón, esto me lo comí. Usted recién dijo que no lo tengo en algún lado y no tiene intercambios con el medio, algo así dice. Creo el ejercicio, ¿me dijiste? Sí, dice que dice, suponiendo que no hay pérdida. pérdida de calor al contacto con el recipiente ni medio ambiente. Bueno, perfecto. Significa que mi sistema está aislado. ¿Qué significa que el sistema esté aislado? Significa que yo lo estoy mezclando todo entre un termo. ¿Está? Entonces, todo el calor que se produzca, o los cambios de calor que se produzcan, van a ser únicamente entre los elementos que estén dentro de ese recipiente aislado. Entonces, las sumatorias de calor en un recipiente aislado son iguales a 0. Ya lo vamos a ver ahora, eso, cómo se explica eso. ¿Está bien? ¿Por qué tengo que saber, o es importante saber, que las sumatorias de calor son iguales a 0? Porque yo tengo una ecuación del tipo 1 de primer grado. Una ecuación del tipo 1 de primer grado solamente puede tener, ¿qué? Una sola incógnita. Entonces, ya van a ver ahora qué sucedería si yo no supiera esto. Ahora, yo tengo agua y etil, tengo dos elementos. Quiere decir que el calor total es igual al calor del agua más el calor del etil. ¿Sí o no? Dos elementos, dos términos de calor.
¿Está? Ahora, el calor total es igual a la masa del agua, el calor específico del agua y la variación de temperatura del agua. Y el calor del etil es igual a la masa del etil, el calor específico del etil, más la variación de temperatura del etil. Ahora voy a hacer el reemplazo con los datos que yo tengo. El calor total es igual a la masa del agua. Pero yo cuando me voy a fijar en mi guía o en mi análisis de datos, yo no tengo masa. Tengo un volumen que dice 1 litro. Opa, ¿y ahora? ¿Por qué lo tengo que multiplicar a un volumen para que me dé masa? Eso es química de primer año. Cric, cric, cric. Una cosa que se llama, muy bien, por densidad. Fabuloso, por densidad. ¿Cuál es la densidad del agua? 1. Entonces yo pongo 1000 litros o 1000, 1 litro o 1000 mililitros por 1 gramo sobre mililitros es 1000 gramos. Y la densidad del alcohol, no sé cuál será, ni la más remota idea, si ustedes la lista, debe tener la guía ahí. 0,78. O sea, 0,8. Sí. Vamos a darle vuelta. Son 800 gramos. 800 gramos de etil y 1000 gramos de agua. Entonces yo acá en la masa del agua pongo 1000 gramos. 1000 gramos acá. Calor específico del agua 1. Y la variación de temperatura ya lo veo. Más 800 gramos. Calor específico 0,58. Me han indicado ustedes. Y acá le voy a dejar acá el simbolito ahí, los paréntesis. Ahora, variación de temperatura. Temperatura final del agua menos temperatura inicial del agua. Temperatura final del etil menos temperatura inicial del etil. Igual a, ya ven. Si yo lo planteo así al ejercicio, yo tengo las temperaturas iniciales del agua y la temperatura inicial del etil. Sí, 40 y 20. Listo, entonces te lo voy a borrar. Acá le pondré 40, que yo lo tenía, y acá le pondré 20. Listo. Bueno, maestro. Ahora hay que sacar la temperatura final de una ecuación lineal en la que tengo una igualdad que no sé cuánto es, temperatura final del agua no la tengo y temperatura inicial del agua no la tengo. Temperatura final del agua tampoco la tengo. Y tampoco tengo cuál es el resultado. Yo ese tipo de ecuaciones las puedo hacer. No. Es complicado para hacerlo. Porque tengo una ecuación en la que tengo 1, 2 y el resultado con mi incógnita. Estoy, chau. No lo puedo hacer. Bueno, chau. Profe, voy a mi casa. una duda. No ¿La lo puedo temperatura hacer. final del agua y del alcohol no serían la misma? Ahora sí, Joaquín. Ahora sí, Joaquín. Eso sí. Claro, maestro. Si yo te estoy pidiendo la temperatura final de la muestra, quiere decir que las temperaturas finales son las mismas. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Mira, voy a hacer un dibujo. Porque se mezclan. Ya, yo voy a hacer un dibujito en el que voy a tener un vaso de 1 litro de agua y un vaso, vamos a ponerle 1000 gramos de agua y acá uno de 800 de etil. Yo estos dos mozos los voy a mezclar en esta olla que está aislada. Y acá voy a tener 1.800 gramos de muestra. Este estaba 40, 50, el que sea, y este estaba la temperatura que sea. Pero una vez que lo agarré y lo metí en la olla y lo empecé a batir, ¿está bien eso? Lo que están diciendo ahí. Lo empecé a batir, toda esta muestra de 1800 gramos están a la misma temperatura final. Se llama temperatura final de muestra. No es que hay temperatura final del agua y temperatura final del otro. Te escucho, Ramiro. Profe, cuando pusiste la masa del alcohol, ¿de dónde la sacaste? Porque no entendí esa parte.
Entendí por qué 1000 gramos el agua, pero no por qué 800 el alcohol. Lo que pasa es que me dijeron que la densidad del alcohol era 0,78 y le puse 0,80 para no renegar. ¿De acuerdo? Ah, bien. Claro, Y lo pero eso sí. multiplico por los 1000 mililitros, me dio 800 gramos. Por eso de ahí le saco. Ah, bien, gracias. Normalmente te dan las masas. Si no, te tengo que dar la masa, te tengo que dar el volumen y te tengo que dar la densidad. Así que normalmente te dan las. En este ejercicio de podcast, yo debo ser el único ejercicio que tiene ASO. Todo el resto te da la masa directamente. No anda renegando con lo mismo. Es como para que te des cuenta que eso sí te lo pueden pasar y nada. ¿Estamos? Bueno, o sea que temperaturas finales de mis dos ecuaciones, yo cometí el error, soy un burro, de ponerle acá el subíndice A y el subíndice B. Es todo temperatura final. Pero así todo tenga estas dos temperaturas que son las mismas, no tengo la igualdad. Por eso es tan importante esto, saber que este sistema donde yo mezclé los dos elementos, agua y etil, son herméticamente mezclados, cosa que no hay ningún intercambio al exterior. Entonces, por eso te dice no hay intercambio con el medio. Todo, sí, vayan, ya le cortamos. ¿Les explico? Hagan para la próxima clase hasta el ejercicio número 6, antes que se vayan. Ya hice los screen de pantalla solo, ahora sí solo la máquina mía, loco. Eso, ¿eh? Entonces, toda esa temperatura final queda a un solo valor. Ahora lo que tienen que hacer es, ustedes, como está aislado, esto va a ser igual a 0. Por eso es tan importante saber si el sistema está aislado, porque si no, no lo puedo hacer. Entonces, después tendré que hacer distributiva y sacar factor común. Y me da una temperatura final. Ahora, yo sé a qué temperatura final va a dar y no. Porque yo adivino no soy. ¿Está bien? Pero ¿qué sucede? Si yo tengo una temperatura, uno que mezcle a 20 y uno que lo mezcle a 40. Ya están a 20 de la curva y a 40 de la curva. La temperatura final de esto, ¿entre qué rango y qué rango va a estar? Entre 20 y 40. Entre 20 y Entre 20 y 40. 40. Entonces yo no sé bien qué número me va a dar. Pero si ahí me da 42, está mal. Y si me da 19 o para abajo 19, también está mal. Esa la tengo clara. Entonces yo sé que me tiene que dar por acá. Y eso está bien y está bueno. Porque sé que no me puede dar un bolazo. Si no, me va a dar un bolazo. Entonces, el resultado que me dé tiene que estar entre ese margen 20 y 40. Nunca más arriba y nunca más abajo. Porque no tengo nada con temperatura más arriba o más abajo. ¿Está bien? Después ustedes saquen cuánto es el valor. Eso, propiedad distributiva y suma y resta no. Chicos, vayan haciendo el y hagan para la próxima clase hasta el 6. Hasta el ejercicio número 6. Hasta el 6 de la unidad 2. Listo, profe, gracias. Listo, Chao, profe, chicos. buen fin de